En tiempos donde queremos tener el control de todas las cosas y queremos muchas veces entender, y hay cosas que se escapan de lo que nosotros podemos comprender. No tiene que ver con que el lenguaje esté mal, sino con que hay cuestiones que nos superan. En cada área hay cosas que nos superan. Si vamos a la medicina, habrá temas que nosotros no podemos comprender, porque tiene un lenguaje médico, porque hay algunos que no pueden entender cuando se les da un estudio, ver realmente qué es lo que dice. Cuando a alguien le comparten un estudio, ven que hay valores como referencia, lo cual te permite ver cuál es el valor correcto y cuánto tienes en la sangre cuando alguien se hace un análisis de sangre. Pero uno va al médico y el médico comienza a ver el estudio y le dice a la persona qué es lo que tiene. No significa que porque no podamos comprender un estudio o la complejidad que tiene, no sea así. Cuando una persona comienza a ver, cuando una computadora se enciende y comienza a programar, uno comienza a ver símbolos, signos, números, letras, y uno mira todo eso y dice, yo no entiendo absolutamente nada. La mayoría mirará y dirá, no entiendo nada de lo que dice. Pero un ingeniero en informática, para él no hay desorden, para él todo eso tiene una estructura, un orden, un entendimiento. Todo está en el orden correcto y puede leer e interpretar esos signos. Pero no significa que escape de su razonamiento algunas cuestiones, que a pesar de tener conocimiento hay otras que quizás no puede resolver, o que aún a pesar del conocimiento que tiene puede haber un error, o algo puede suceder. Él tiene mayor capacidad que nosotros para poder leer. No significa que no sea legible, no lo es para nosotros. No lo es para aquel que no tiene la profundidad, el conocimiento para leerlo. Pero para el que conoce, para el que se ha capacitado, eso está perfectamente bien. Entonces vemos que muchas veces tiene que ver con la profundidad del conocimiento. Y creemos que cuanto mayor conocimiento tenemos, más seguros podemos estar. Y esto no va en contra del conocimiento, sino va para que podamos entender que aún a la mayor profundidad, siempre va a haber cuestiones que escapan de lo que nosotros podemos comprender. Cuando la Escritura hace referencia al amor de Dios, dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El hombre no lo puede comprender y muchas veces queda fuera de nuestro razonamiento ese amor. Porque decimos, ¿cómo puede amarme Dios así? Y uno dice, bueno, es difícil entender, pero ¿cuánto más cuando miras a alguien que ha cometido errores graves, que ha tenido una vida quizás donde está marcada por el dolor hacia otros, donde ha lastimado a muchas personas, y Dios perdona a esa vida, cuando a nuestro juicio merecería condenación y no merecería ninguna oportunidad, pero el amor de Dios alcanza a esa persona, escapa a nuestro entendimiento, pero sin embargo el amor de Dios está obrando igual, aunque nosotros no podamos entenderlo. Tú conoces acerca de Dios, y para muchos de nosotros, las experiencias que hemos vivido con Dios son parte de aquello que marca el conocimiento de Él. Puedo decir, bueno, quizás no tengo un conocimiento profundo de la Escritura, pero el conocimiento que tengo me muestra acerca de Él. El testimonio de lo que Dios hizo en mí me muestra acerca de quién es Él.
una sanidad que experimenté en mi vida me muestra algo acerca de Dios. Y puedo decir, bueno, conozco esta parte, conozco la parte de la sanidad, conozco la parte de Dios de la restauración, conozco el amor de Dios. Pero no significa que tenga todo el conocimiento, toda la profundidad. Job se encuentra hablando acerca de la soberanía de Dios, del poder de Dios, y como Dios pone el límite aún a la naturaleza. Dice, las sombras tiemblan en lo profundo de los mares, y en cuanto ellos mora, el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas sobre sus nubes, y en las nubes no se rompen debajo de ella. Dios le pone el límite al mar y le dice hasta aquí. Él está hablando acerca de algo que puede exceder lo profundo de nuestro conocimiento. Él dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Agita el mal con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Él está hablando de la grandeza. Él está hablando de la magnitud de Dios, del poder, de la soberanía. Él está hablando de aún aquello que para nosotros es difícil de comprender, la naturaleza, el estruendo de los mares, cómo se agitan las aguas. Y él dice, el Señor es quien lo hace, Él hace agitar el mar. Pero a pesar de que puede comprender eso y puede ver ese obrar de Dios, él reflexiona acerca de lo que conoce acerca de Él. Mira, un grupo de hombres que creían tener un conocimiento a lo largo de la historia, las personas han estudiado acerca del espacio y por algún tiempo creyeron tener un conocimiento amplio acerca de eso. Pero en el año 1990 la NASA lanzó al espacio el telescopio espacial Hubble. La humanidad ya había estudiado el universo durante siglos. Habíamos observado las estrellas, galaxias, nebulosas, creíamos que sabíamos bastante. Había un conocimiento, pero ¿qué pasó? Cuando esto comenzó a funcionar y comenzó a enviar imágenes fuera de la atmósfera terrestre, en 1995 tomaron la decisión de direccionar aquel telescopio ahora ya en el espacio hacia una dirección donde no había nada aparentemente, pero se sorprendieron. Galaxias, agujeros negros, el avance de la tecnología en esos años comenzó a mostrar imágenes nunca antes vistas para los científicos, para los que estaban allí estudiando, para los astrólogos que tenían un conocimiento. Para ellos no fue decir, bueno, todo lo que conocíamos hasta hoy es una mentira. Para ellos fue decir, lo que conocíamos hasta hoy era una parte pequeña, solo una parte pequeña. Dice, estos científicos cuando tomaron esta decisión de apuntar a este lugar, comenzaron a ver cosas que nunca habían contemplado. Donde el ojo humano veía oscuridad, había miles de galaxias, cada una con millones y millones de estrellas. Algunas tan lejanas que la luz que recibíamos había salido de allí cuando la Tierra todavía no existía. Lo que ellos consideraban que era un límite, bueno, fueron más allá. Y se dieron cuenta que lo conocido era simplemente una parte pequeña del conocimiento. Que había aún mucho más por explorar. En aquellos lugares se encontró que podían ver el nacimiento de estrellas.
cuando las estrellas morían. Y comenzaron a ver una obra que hasta ese momento nunca habían contemplado. Como el origen de la creación, el comienzo. Una misma imagen donde las estrellas nacían y otras morían. Algo que hasta el momento no se había visto. Luego puedes buscarlo y vas a ver aquellas primeras imágenes que lograron captar. Y fue algo increíble. Pero lejos de hacerles creer que ellos no sabían nada, les hizo pensar cuánto más hay de lo que no vemos. Cuánto hay más allá aún. Bueno, es lo que Job está viendo aquí. La majestuosidad, el poder, la grandeza de Dios. Pero dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Job, en el capítulo 26 del libro de Job, vamos a leer del versículo 14. Libro de Job, capítulo 26, versículo 14. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Así como estos astrólogos se maravillaban de lo conocido, pero al ver que simplemente eso era el borde del conocimiento, quedaron maravillados. Aún mucho más porque saben que lo conocido es una parte muy pequeña. Bueno, es como que tú dices, yo conozco a Dios. Bueno, Job dice, mira su poder, mira la naturaleza, mira su obrar. Mira lo más grande y lo más majestuoso de Dios. Mira el conocimiento, la profundidad. Y aún al contemplar su obra, él dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Hay personas que aún creen que el Mesías vendrá por primera vez. Y muchas veces nos preguntamos acerca de qué obras hará cuando regrese o cuando venga el Mesías. Porque el Señor sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, el Señor caminó sobre las aguas, reprendió los vientos, el Señor multiplicó los panes y tantos otros milagros que la Escritura dice que si hubiesen quedado escritos no entrarían en todos los libros acerca de lo que el Señor hizo. Conocemos una parte muy pequeña. Pero aún con ese conocimiento, nosotros pensamos que hará este Mesías. Ahora, al entender esto y al mirar la obra de Cristo, al mirar a aquellos que eran sanados de una ceguera de nacimiento, o aquellos que estuvieron paralíticos por años, o personas que estaban en su lecho de muerte, o aún aquel hijo de la viuda de Naín que resucitó, o a la hija de Jairo, solamente es el borde. Eso solamente es el borde. Lo que podemos conocer, y Job está hablando aquí, desde el conocimiento de aquellos días. Job no tenía lo que nosotros tenemos acerca de Cristo, no tenía ese conocimiento. No tenía el conocimiento de lo que acabo de mencionarte, pero sí contemplaba la grandeza y el obrar de Dios. Pero aún nosotros, al ver el resplandor de la gloria, aún al ver aquellos destellos, como menciona Apocalipsis, los rayos de luz que salen del trono, aún al ver
aquello. La Escritura nos muestra que es solo el borde de sus caminos. Lo que el Señor hizo y la obra que podemos contemplar acerca de Él es simplemente el borde de sus caminos. Pero nos es suficiente. Nos es suficiente para creer. Nos es suficiente para entender que Dios está en control de todas las cosas. Esto no significa que yo voy a entender cada momento, cada situación de mi vida, pero que lo que conozco de Dios me basta para saber que hay cosas que yo no logro comprender o que escapan a mi razonamiento, pero no significa que Dios no esté obrando en mi vida y que Él hará su obra en mí. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Todo lo que hemos oído, cada palabra, cada enseñanza, cada conocimiento, es solo un leve susurro. Es algo que oímos, pero que es una parte pequeña. Esto no está tratando de minimizar a Dios, por el contrario. O no está tratando de decirnos que el conocimiento que tenemos es nulo, sino que podamos maravillarnos así como aquellos astrólogos que cuando direccionaron aquel satélite hacia ese espacio donde creían que no había nada y comenzaron a ver aquellas imágenes, se maravillaron. No dijeron, hemos pasado años y realmente no sabemos nada, no se desanimaron, no se desilusionaron, sino que dijeron, aún hay mucho más por conocer, aún nos queda mucho más por conocer de Dios, aún nos queda más profundidad para entender acerca de Él, aún nos queda mucho más de ese amor que hoy puede parecerte incomprensible. Pero aún hay más profundidad. Hay capas más profundas acerca del conocimiento. Pero esto nos anima a que podamos buscar. Pero a pesar de lo profundo que podamos buscar, siempre, para el hombre, ante la grandeza de Dios, será como un mero susurro. ¿Puede Dios hablarme palabras tan profundas y tan reveladoras y mostrarme misterios escondidos? Pero la palabra dice, es solamente un mero susurro comparado con la gloria de Dios, con lo que veremos un día. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Él! Lo que hoy contemplamos, lo que hoy oímos, lo que hoy tenemos es solamente una parte muy pequeña. Lo que logramos conocer de Dios es una parte muy pequeña. ¿Cuánto logras ver acerca del amor? Bueno, es muy pequeño. ¿Cuánto logras ver acerca de su poder? Algo dirá, yo conocí el poder de Dios, porque Dios me libertó, Dios sanó mi corazón, Dios restauró mi familia, Dios hizo un milagro grande en mi vida, Dios me sacó de la peor condición, aún de la muerte. Yo conozco el poder de Dios. Bueno, esta palabra dice, tú solamente has visto el borde, solamente oíste un susurro. ¿Oíste la voz de Dios? Sí. Pero fue un susurro en comparación con lo que es Él. Es difícil de comprender. Para algunos, y dirá, bueno, yo ni siquiera puedo entender cosas simples de la Escritura, cuanto más las cosas profundas. El Señor dijo, le he hablado de cosas terrenales y no logran entender. ¿Cómo entenderán pues las celestiales? El Señor les estaba explicando, les enseñaba y no podían comprender. Pero no es un problema de lenguaje, es un problema de entendimiento. Es un problema de profundidad. Pero ahí es donde nos lleva a tener la humildad de reconocer que hay cosas que escapan a nuestro razonamiento. Hay cosas que debemos entender que simplemente el borde.
pero que el borde del conocimiento que podemos tener de Dios es suficiente para sanar, es suficiente para cambiar mi vida, para restaurar mi corazón. Es suficiente ese borde, porque lo que tú conoces es el borde y lo que has oído es un susurro, pero ya tu vida ha sido transformada por Dios. ¿Cuánto más cuando estemos en la plenitud? Cuando estemos delante de su presencia un día. ¿Cuánto más cuando podamos entender todas las cosas? Los discípulos en un momento le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cómo ocurrirá? Ellos querían conocer, querían tener la comprensión, el control. Pero el Señor le dijo: hay cosas que no les es lícito saber aún. El Señor le dijo: Pedro, lo que hoy no entiendes, lo entenderás después. Hay cosas que escapan tu razonamiento hoy. No significa que no tenga un entendimiento. No significa que no tenga realmente un sentido. Tú miras las letras en aquella computadora y para ti no tiene sentido, pero tiene un sentido. Cuando Dios te habla, tú dices: bueno, para mí no tiene sentido esto. Y cuando ves el obrar, tú dices: no entiendo el obrar de Dios, pero no significa que no tenga sentido, no significa que Dios no esté obrando, no significa que no haya un control, un orden, que Dios sea quien está obrando en tu vida. Pero aún aquel que parece solamente lo superficial o el borde, ha transformado nuestra vida. ¿Cuánto más cuando lleguemos al centro? Si el borde ha transformado nuestro corazón, si lo que conocemos de Dios, aquella parte pequeña que podemos comprender, ha transformado nuestra vida. ¿Cuánto más cuando tengamos esa plenitud? Cuando podamos comprender. Cuando no sea un misterio. La Escritura nos muestra la historia de una mujer. Esta mujer hacía años que estaba enferma de flujo de sangre. Pero dice la Escritura que cuando el Señor pasaba por allí, esta mujer se acercó y tocó el borde de su manto. Tocó allí como los flecos del manto del Señor. Y dice que al instante fue sanada. Jesús, cuando la miró a la mujer, no le dijo: mujer, para recibir el milagro es necesario que te acerques bien a mí. No le dijo: es necesario que puedas tomarme de la mano o que puedas tener un encuentro profundo. Solamente con tocar el borde del manto ella fue sanada. Solo el borde fue suficiente para que aquella mujer que había estado enferma y que había malgastado su dinero por años, ahora fue sanada. Pero el Señor la llevó a una profundidad más. Él en ese momento dijo: alguien me ha tocado, porque yo sentí que salió poder de mí. Lo cual nos enseña que aún el borde del obrar de Dios es suficiente para sanar tu vida, para transformar tu corazón, para hacer el milagro que hoy estás necesitando. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Aquellas cosas son tan solo el borde de sus caminos, pero Él dijo: yo he sentido que poder salió de mí. Y la mujer dijo: Señor, yo te he tocado. Confesó. Y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí pensabas que solamente el borde era para recibir sanidad, que el acercarte a mí era para recibir una bendición externa simplemente, pero el Señor le dio una enseñanza más. Cuando tú reconoces ese obrar de Dios, cuando tú testificas acerca de ese obrar en tu vida, ahora no simplemente te vas con la sanidad, sino que el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Algo más profundo, algo más bendición para su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos.
Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí esta no es una pregunta que tú tengas que responderte, sino que es una pregunta retórica. ¿Pero quién? ¿Quién? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El trueno de su poder, vemos en la Escritura que cuando el Señor hablaba, en ocasiones, las personas oían como un trueno. Pero lo que era un trueno para ellos era la voz de Dios clara. El Señor oía al Padre hablar y las personas decían, fue un trueno. Pero el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para otros, no pudieron oírlo, ese trueno. Apocalipsis nos dice que la voz es como un estruendo de muchas aguas. Algo que viene con ímpetu, pero que es difícil de comprender. Lo vemos en Éxodo cuando los hombres no querían acercarse al monte, sino que le dijeron a Moisés, ve tú, porque si Dios nos habla, moriremos. Y solo oían los truenos. Y lo que para ellos era quizás confusión y no podían comprender, era la voz de Dios. Pero más allá de que tú lo puedas comprender o no, no significa que no sea Dios quien está obrando. Dice esta palabra, pero el trueno de su poder, es decir, lo más fuerte, ¿quién lo puede comprender? Si lo que hemos oído es un mero susurro nada más. Aquel que tiene el mayor conocimiento de entre nosotros ha oído de Dios un leve susurro, ¿cuánto más cuando sea su poder? Aquel estruendo como muchas aguas, aquella voz implacable que el hombre no puede comprender. Dice, ¿quién lo puede comprender? No significa que no tenga sentido, que no tenga un orden, pero yo quizás no lo entiendo. Como aquellos signos en la computadora, o como aquellas distancias en el espacio, o como las grandezas que Job describía, pero que sin embargo reconocía que es solamente el borde de lo que Dios es. Todo lo que nosotros conocemos acerca de Él es solo el borde. Todo lo que hemos oído acerca de Él es solamente un susurro. Y así como los astrólogos lograron ver algo, pasaron unos años y luego de unos años con mejores instrumentos, mejores imágenes, lograron captar cosas nunca antes vistas. Planetas, galaxias. Y ellos dijeron, hay aún mucho más por descubrir. Esta palabra viene para decirte, aún hay mucho más por descubrir. Hay mucho más por conocer. Y sin importar la profundidad que podamos tener en cuanto a la Escritura, en cuanto al conocimiento o el poder de Dios, será el borde de sus caminos. Será un leve susurro en comparación a la grandeza de Dios. Lo que conocemos es simplemente el borde. Pero así como aquella mujer, el borde fue suficiente. El borde no me es un límite para creer. El susurro no es un límite para confiar, al contrario. Si solo el borde de sus caminos ha hecho tanto en mí, si solo un leve susurro ha logrado cambiar mi corazón, ¿qué no ocurrirá cuando pueda oír la voz perfecta? ¿Qué no sucederá cuando pueda comprender el poder,
la gloria de Dios? ¿Cómo será estar delante de su presencia un día? Si esto es solo el borde. Si Felipe, estando con el Señor, le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y Él le dijo: ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces? Y si eso fue solamente el borde de sus caminos, y si aquella voz que lograba levantar a los que estaban caídos fue un mero susurro, ¿cuánto más lo será en la gloria de Dios? ¿Cuánto más lo será cuando la luz del día llegue a ser perfecto? La Escritura dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero un día lo que es en parte dejará de ser. Un día lo que conocemos en partes será claro, será real. Un día todos los misterios serán resueltos. Un día todas las incógnitas se develarán. Pero un día, aún sin importar el conocimiento, sin importar el lugar donde se encuentren o lo glorioso de aquel lugar, dice la Escritura que aquellos que estaban delante del trono de Dios, delante de la presencia y del Cordero, tomaban sus coronas y las arrojaban a los pies de Cristo, sin importar la gloria, sin importar lo que pudieron hacer, sin importar el galardón, sin importar nada, exaltando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hay veces que uno piensa en lo majestuoso, hay quienes piensan en las coronas, en las perlas, pero poca importancia tiene cuando estamos delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Poca importancia tendrá todo eso, porque nuestro corazón estará rendido para alabarle por los siglos de los siglos. Arrojaremos nuestras coronas delante de Él para exaltarle por toda la eternidad. Aleluya y aleluya. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Lo que conocemos de Dios es solamente el borde de sus caminos. Mira lo más grande de su obra para ti, el borde de sus caminos. La palabra más profunda y el misterio más escondido que conoces solo será un susurro. Es eso, un susurro. Pero hay cosas que no podemos comprender. Hay cosas que debemos tener la humildad de reconocer que escapan a nuestro razonamiento. Si en cuestiones terrenales hay cosas que no comprendemos, cuánto más en aquellas que son un misterio. Cuánto más en aquellas que el hombre intenta contemplar o entender y escapa. Es como tratar de entender cuando una persona tiene algún problema espiritual. Tratar de entenderlo desde la mente humana dirá: no, es una persona que tal vez tenga algún problema cerebral, algo esté ocurriéndole. Pero desde el aspecto espiritual, la persona tiene un problema espiritual y eso se manifiesta de diferentes formas. Tratar de entenderlo simplemente en un plano natural dejará afuera otras cuestiones. Y tratar de entenderlo simplemente en el plano espiritual dejará afuera otras cuestiones que tienen que ver con la medicina, con la ciencia. Entonces hay cuestiones que a veces escapan a nuestro razonamiento y es normal. Tú puedes ser experto en algún área, pero aún en aquello que te consideras experto hay cosas que escapan a tu comprensión. Hay cosas que escapan a tu razonamiento. A veces hay cuestiones que suceden en lo natural o en nuestra tarea cotidiana que escapan a nuestro razonamiento. Que tú lo haces mecánicamente, pero si tuvieras que explicar qué es lo que sucede en profundidad, tal vez no lo sabes. Y así como hay tantos temas que no logramos abordar porque escapan a nuestra comprensión. Bueno, pero esto viene para mostrarnos que aún cuando escapa de nuestra comprensión,
no le resta poder. Simplemente nos está diciendo: lo que conoces te parece algo magnífico, glorioso, grande. Sabemos que tenemos un Dios grande, pero lo que conocemos de Él es apenas el borde de sus caminos. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra, restaura, transforma. Es como una espada de doble filo. Eso lo conoces, pero es un susurro en comparación al poder que un día conocerás. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios. Aquel que al entender esta palabra diga: aún tengo mucho más por conocer de Dios. Aún tengo mucho más por buscar. Los astrólogos creían que habían conocido todo hasta ese momento, hasta que se dieron cuenta que había mucho más. Hoy saben que aún no lo conocen todo, que hay mucho más. Bueno, a medida que vamos profundizando nos damos cuenta que hay mucho más. Hay diferentes niveles, capas, profundidades. Y esta palabra te anima a buscar más, a profundizar más de Dios, a entender que aún hay mucho más por conocer acerca de Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios que es suficiente, porque con un mero susurro o con el borde de sus caminos ya ha hecho un obrar en mí glorioso. ¿Qué no hará cuando conozca lo profundo de Él? Cuando me acerque a lo más profundo. Aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo sea Él.